¿Por qué el arcángel llamó llena de gracia a María? Por haber nacido sin pecado, porque el pecado es totalmente incompatible con la gracia. La palabra llena es clave, porque se refiere al 100% de capacidad. Si tuviera el 99%, no se le podría llamar llena. Incluso no solo necesita estar sin pecado actual, sino también sin pecado original. Pero eso no es todo. El idioma original del Evangelio de San Lucas es en griego y dice que charitomene, y está en tiempo perfecto, lo que significa que ella es llena de gracia desde siempre, por siempre y hasta siempre. También la frase es un participio pasivo, lo que significa que es una acción realizada por otra persona, en este caso Dios. Es decir, ella es llena de gracia por voluntad de Dios. Por lo tanto, es un privilegio divino por los méritos del Hijo que nacería de ella. ¿Constantino fundó la Iglesia Católica o fue Jesús? Fue Jesús. Jesús nombró un encargado de la Iglesia en la tierra y le entregó las llaves del reino de los cielos, con autoridad para atar y desatar. Y así hizo un paralelismo con la llave de la casa de David, que tenía mayordomo del reino, el que abrirá y no habrá quien pueda cerrar, y cerrará y no habrá quien pueda abrir. Jesús es el rey que está sentado en el trono de David, y así como la casa real de David tenía un mayordomo con autoridad para abrir y cerrar, en el reinado de Jesucristo, la iglesia tiene su propio mayordomo, con la autoridad otorgada por el mismo rey para atar y desatar. Ese encargado fue Pedro, como lo dice la Biblia. Fue el primer papa de la historia, y ese cargo va recayendo en cada sucesor. ¿Y entonces de dónde viene la teoría de que Constantino fundó la iglesia? Por una mala interpretación del Edicto de Milán en el año 313, donde el emperador Constantino ordenó dejar de perseguir a los cristianos en todo el imperio. Pero eso no significa que la iglesia haya quedado en sus manos, ni mucho menos. Él lo que hizo fue decretar la libertad de culto. Incluso cuando Constantino emitió este edicto, ni siquiera se había bautizado, aunque sí se bautizó antes de su muerte, pero fue 20 años después del decreto. Otra confusión fue porque Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325. Este concilio se hizo para llegar a un acuerdo con la doctrina cristiana, por los problemas que había y evitar divisiones y herejías. Pero hay que aclarar, la convocatoria se hizo con su poder de emperador. Si la iglesia no hubiera aceptado esta convocatoria, hubieran habido consecuencias. Además, Constantino no hizo convocatoria en calidad de miembro del clero, porque nunca lo fue, ni fue obispo de Roma, ni siquiera presbítero o diácono. Incluso no era bautizado, como ya lo dijimos. En el concilio se elaboró el credo, que es la confesión de fe y que se recita aún en la actualidad. Y el credo es la prueba de que ese concilio no contaminó a la iglesia con doctrinas paganas, como muchos dicen. Aquí está la lista de los papas en los 65 años en los que Constantino estuvo vivo. Así que Constantino nunca fue papa, fue emperador desde el año 306 hasta su muerte. Tampoco es considerado santo, no hay un solo templo con su nombre. Así que él no creó una iglesia, solamente dejó de perseguir la iglesia que ya existía desde el siglo I. Exacto. Es decir, la iglesia ya tenía 3 siglos de existencia. Acerca del infierno. El infierno es un estado para los que mueren en pecado mortal, porque el pecado mortal pone en enemistad con Dios y se pierde la gracia de forma libre y voluntaria. Jesucristo habla del infierno en el Evangelio y dice claramente que es un castigo doloroso y eterno. Si el infierno no existiera, no tendría caso la salvación, porque ¿de qué nos hubiera salvado Jesús? Y precisamente porque Jesús sabía lo que es el infierno, por eso vino, para salvarnos de él y enseñarnos cómo llegar al cielo. El infierno fue definido como dogma de fe en el Cuarto Concilio de Letrán. Pero, ¿por qué existe el infierno si Dios es misericordioso? Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice San Pablo, pero dice Dios quiere, no dice Dios afirma que todos los hombres se salvarán. Sería como decir, quiero aprobar mi examen, pero ese quiero no significa que ya lo voy a aprobar, depende de mí. ¿Cuáles son los sufrimientos del infierno? En el cielo vamos a disfrutar como hombres de cuerpo y el alma, y el infierno también tiene esos 2 elementos. El infierno del alma, por no poder ver a Dios, se llama pena de daño, y consta de que los condenados ya vieron a Dios con toda su belleza y grandeza el día del juicio, pero ya no lo podrán ver jamás. Es un sufrimiento porque siempre se van a sentir atraídos por Dios de una forma irresistible, pero sabiendo que ya no podrán en toda la eternidad. El sufrimiento del cuerpo es la pena de sentido y es dolor físico, dolor intensísimo en el cuerpo. Para hablar de este sufrimiento, Jesús habla de fuego. ¿Un condenado se puede arrepentir? Ojalá pudiera, pero para los hombres que rechazaron a Dios en su vida, en el infierno ya no hay posibilidad, solamente en vida, ya que en el momento de la muerte el alma queda fija para siempre en la posición a favor o en contra de Dios, que se tuvo en el último momento de la vida. Y no es que Dios lo odie, sino que el condenado está cerrado eternamente a recibir perdón. Y no se puede perdonar a alguien que no quiere ser perdonado. Exacto. Hoy estamos vivos y podemos buscar la conversión. Pero ¿por qué hablar del infierno?
porque conviene que pensemos en las realidades últimas para vivir bien las realidades penúltimas. Mientras estamos en este mundo estamos llamados a buscar las cosas del cielo para estar con nuestro Dios eternamente. ¿Cuánta sangre perdió Jesús en su pasión? Santa Isabel de Hungría, Santa Brígida y Santa Matilda querían saber eso y más detalles sobre la pasión de Jesús, así que hicieron oración fervientemente para que el Señor se los revelara. Jesús respondió a sus oraciones revelándoles que perdió 28.430 gotas de sangre, considerando que son aproximadamente 4.000 gotas por litro. Las palabras de Jesús a estas santas se escribieron en forma de carta, que ahora está en una caja de plata en el Santo Sepulcro. El Papa León XIII aprobó esta carta y también sus promesas como verdaderas. Jesús hizo 5 promesas a los que honre su sangre rezando 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y 3 Glorias todos los días durante 3 años. Las promesas son la indulgencia plenaria y el perdón de los pecados. Estará libre de los dolores del purgatorio. Si la persona muere antes de completar los 3 años, Jesús cumplirá las promesas como si las hubiera terminado. Su muerte se considerará como sacrificio a la santa fe cristiana. Jesús descenderá del cielo para tomar su alma y la de sus familiares hasta la 4ª generación. David Aguilar, excelente dato que nos da siempre nuestro hermano. Muchas gracias, David, por siempre la forma como lo cuenta. Me encanta porque se queda bueno así. Es emocionante, es interesante como lo hace. Sobre todo, bueno, en lo primero que vimos de la gracia que tiene la Virgen María, ¿verdad? La gracia. La gracia es la ausencia del pecado. Y cuando el ángel enviado por Dios le dice, Dios te salve María, la saluda como reina, llena eres de gracia, a lo que le dijo que es que charitomene, lo que significa la que fue, la que es y la que será, llena de gracia. Y de último le dice, el Señor está contigo. ¿Está con María Jesús o no está? ¿Está Dios con María o no está? Claro que está, el mismo ángel lo dijo. Y le dice la llena de gracia. A lo que sabemos nosotros, que la gracia es la ausencia del pecado. Y la que está llena de gracia no puede tener pecado. Entonces, ¿verdad? Y no por mérito propio, Dios la quiso, la hizo así, sino la hizo idónea para que por medio de ella naciera nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no podía nacer de una mujer pecadora, un vientre con mancha. No, tenía que nacer en un estado de pureza de esa criatura, conservada, y que la misma Virgen fue la que supo conservar esa gracia. Ese es el mérito de María, que Dios la hizo llena de gracia, pero ella supo conservar esa gracia hasta el fin de su vida. Por eso el demonio le teme mucho a María, pero no porque María sea una diosa como nos dicen y nos calumnian muchos, no, sino porque ella es una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, criatura. Pero cuando es vencido por Dios, pues es vencido por Dios. Pero cuando es vencido por una criatura, es más humillado, ¿verdad? Por una simple criatura es vencido el demonio. Pero María es llena de gracia. Ya lo sabemos, ¿por qué? Porque por medio de ella tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. O iba a nacer, porque primero le pidieron su permiso, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La otra calificación que le doy, donde explica, porque siempre nuestros hermanos separados dicen, no, que Constantino fundó la Iglesia Católica. Lo que es el no saber, ¿verdad? Ustedes saben una palabra del que no habla de lo que no sabe. Igual hay una carta en Antioquía, no me recuerdo el nombre, es una carta donde un obispo católico llamó por primera vez a la Iglesia de Cristo católica, que la Iglesia católica significa universal, católico significa universal, porque es para todos, para toda criatura. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen a toda criatura, a todos lo que yo les he enseñado, a todos. Por eso es universal. El infierno es algo donde ya no se sale, y uno de los tormentos más duros es la pérdida definitiva de Dios, saber que ya no se puede retroceder, ¿verdad? Por eso en esta vida tenemos que tratar de estar viviendo siempre en armonía con Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios, tratando de no caer en pecado mortal. Y si uno cae, pues ahí está el sacramento que el mismo Jesucristo dejó, el sacramento de la confesión, para que sean perdonados nuestros pecados. Cuando nos dicen, todo lo perdona Dios, menos hay un pecado que no perdona. ¿Y cuál es?
es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es lo que hacen nuestros hermanos separados, que ellos no quieren ser perdonados, entonces no creen en el sacramento de la confesión. Entonces, como decía David, no se puede perdonar a quien no quiere ser perdonado. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío yo a ustedes. Y sopló el Espíritu Santo y les dijo: a quienes ustedes perdonen, queda perdonado, y a quienes no, queda retenido. Quien no quiere ir a la confesión, al sacramento de la confesión, pues sus pecados quedan retenidos. Sencillo. Sencillo. Pero es la pérdida definitiva de Dios. Y como ahí ya experimentamos, aquí no miramos la presencia real de nuestro Señor, lo miramos en la naturaleza, en la Eucaristía. Nosotros, por fe, sabemos que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando muramos vamos a tener una experiencia mucho más alta, mucho más, vamos a saber verdaderamente quién es Dios, cuánto lo ofendimos con nuestras cosas, y ahí vamos a ver que ofendimos a un Dios tan bueno, tan poderoso, tan maravilloso, tan mágico, que no hay palabras para poder describirlo. Y entonces vamos a decir por qué no actué de esta manera bien, ya conociendo, ¿verdad? Y esa separación entre uno y Dios, eso es la agonía del infierno, ¿verdad? De que saber de que es eternamente, ¿verdad? Eterno, por los siglos de los siglos. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios, negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Cargar nuestra cruz, no están diciéndole a Dios que nos la quite, sino que nos dé fuerzas para llevarla, eso sí. Que nos la quite, no como muchos dicen, no, es que a Dios hizo todo, también falta nuestra parte. Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros corresponder a lo que Él hizo, ¿verdad? ¿Cuánto perdió Jesucristo en la pasión de Cristo? ¿Cuánto perdió Cristo en su pasión, perdón? Hasta la última gota de su sangre preciosísima perdió. Todo le entregó, Señor, todo lo entregó, todo. Dios no se quedó con nada, todo nos lo entregó. Hasta su propia madre nos entregó. Todo, nuestro Señor Jesucristo nos dio todo. Miren cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo. Hay otro, que no me recuerdo ahorita, la santa, que también oró mucho para saber cuántos flagelazos recibió Jesucristo. Si no me equivoco, fueron 5,480. No sé si fue Santa Brígida o Santa Gertrudis, no sé. Otro día les doy ese dato, pero lo pueden buscar también, que fueron 5,480 o 5,080, no me recuerdo, algo así. Imagínense. No, si con un latigazo que le pegaron al que hizo la pasión de Cristo, el actor, con 2 latigazos que se le fueron al otro actor, tuvieron que parar la grabación durante 2 días, porque cayó hasta en fiebre, con 2, imagínense, 5,480. Y de ahí que le ponen la corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros miramos a Jesús crucificado, ahí miramos la grandeza y cuánto amor tiene Dios para con cada uno de nosotros. Es increíble el amor que tiene un Dios que no necesitaba hacer todo eso. Él hubiera podido hacer con su palabra, pudiera haber hecho otro mundo, pero no, decidió derramar hasta la última gota de su sangre preciosísima. ¿Y qué debemos hacer nosotros para retribuir tan divina bondad? Si amor con amor se paga, solo entonces con un amor sin límites y exclusivo a Jesús y a su Madre Santísima seremos justos para con nuestro Salvador. De lo contrario, no. Solo con amor le podemos pagar a Dios. A Dios no lo podemos comprar con dinero. Como muchos creen que por dar más diezmo yo me voy a ir al cielo. Mentira. Mentira, eso no es, ni es bíblico, ¿verdad? Ahora, si usted con ese dinero o quiere dar ese diezmo, ayuda a los necesitados, a personas que verdaderamente lo necesitan, entonces sí tienen ganado el cielo. Pero que lo dé por amor a Dios, a su prójimo como a sí mismo, no esperando recompensa, ni teniéndole miedo al castigo, sino haciéndolo por obediencia nada más, porque los que le debemos, en tanto le debemos a Dios nosotros. Así que dejamos ese dato ahí. Gracias, David Aguilar, por esos datos tan especiales que siempre nos da. Adelante, mi amigo. Bye, pues.